¿Cuál es tu edad y tu ocupación? Tengo 16 años, estoy en prepa. ¿Consideras que en México tenemos problemas ocasionados por el narcotráfico y el crimen organizado? Sí, ¿Conoces a alguien que haya padecido algún problema relacionado con el crimen organizado como robos, secuestros, balaceras, cobros de derechos de piso, entre otros? no, ¿Te da confianza la policía y cuerpos de seguridad del país? ¿Sí o no? Explica por qué. no, porque son corruptos. ¿Consideras que el gobierno ha tomado las mejores decisiones para acabar con el narcotráfico y crimen organizado? No, Menciona algunas cosas que han hecho. luchan con poca fuerza y le toman prioridades a otras cosas. Ok, ¿crees que las autoridades luchan con firmeza y que no existe la corrupción entre autoridades y personal con cargos públicos? Sí existe y no luchan con firmeza. ¿Consideras que el ejército debe actuar en alguna zona de México? ¿Crees que la ayuda que ofrece el actual presidente de Estados Unidos sea más eficiente que la intervención de nuestro propio ejército y que se deba responder violencia con violencia? Sí, ¿Crees que se debe responder violencia con violencia, sí? sí, Y que es mejor, que es más eficiente la entrada de Estados Unidos a México, ¿verdad? sí. Ok, ¿cuál crees que sea la mejor solución para acabar con el narcotráfico? Que entre Estados Unidos. Ok, gracias. Te voy a hacer una entrevista. ¿Cuál es tu edad y tu ocupación? 24, ¿Y cuál es tu ocupación? estudiante. ¿Consideras que en México tenemos problemas ocasionados por el narcotráfico y el crimen organizado? Sí, ¿Conoces a alguien que haya padecido algún problema relacionado con el narcotráfico o el crimen organizado? sí, todo lo que sale en noticias. Pero, ¿conoces a alguien cercano a ti? No, ¿Te da confianza la policía y cuerpos de seguridad del país, sí o no? Explica por qué. no. Que ¿Por son los que son más corruptos. ¿Consideras que el gobierno ha tomado las mejores decisiones para acabar con el narcotráfico y crimen organizado? No. Menciona Algunas que algunas cosas que han hecho algunas decisiones que han tomado. pues, aliarse con ellos. ¿Crees que las autoridades luchan con firmeza y que no existe la corrupción en autoridades y personal con cargos públicos? No, ¿Consideras que el ejército debe actuar en alguna zona de México? ¿Crees que la ayuda que ofrece el actual presidente de Estados Unidos sea más eficiente que la intervención de nuestro propio ejército y que se debe responder violencia con violencia? sí, ¿Cuál sería la mejor solución para acabar con el narcotráfico? que nos apoyen los gringos. Gracias. Esta es mi otra entrevista. ¿Qué edad tienes y cuál es tu ocupación? Tengo 19 años y mi ocupación es ser estudiante. ¿Consideras que en México tenemos problemas ocasionados por el narcotráfico y el crimen organizado? Definitivamente. ¿Conoces a alguien que haya padecido algún problema relacionado con el crimen organizado como robos, secuestros, balaceras, cobros de derecho de piso, entre otros? Me acaba de comentar mi abuelo que él fue victimario que es victimario del cobro de piso. ¿Te da confianza la policía y cuerpos de seguridad, sí o no? Algunos me dan confianza, pero algunos no, porque siento que unos están coludidos con el narcotráfico. ¿Consideras que el gobierno ha tomado las mejores decisiones para acabar con el narcotráfico y crimen organizado? No. Creo que no ha tomado las mejores decisiones como luchar de arriba para abajo, como comentó mi madre. Pienso que es mejor empezar de abajo, con los cimientos. ¿Crees que las autoridades luchan con firmeza y que no existe la corrupción en las autoridades y personal con cargos públicos? No. No luchan con firmeza y sí existe la corrupción. ¿Consideras que el ejército debe actuar en alguna zona de México? ¿Crees que la ayuda que ofrece el actual presidente de Estados Unidos sea más eficiente que la intervención de nuestro propio ejército y se debe responder violencia con violencia? Opino que no. Y que son problemas de México y que México los debería de solucionar porque es su país y si permite que otra gente entre, pues le vamos a ver cosas a otra gente. ¿Cuál crees que sería la mejor solución para acabar con el narcotráfico? Creo que es matar a todos los delincuentes. Hola, te voy a hacer una entrevista sobre el narcotráfico. Hola, ¿Cuál es tu edad y qué es tu ocupación? 41 años, profesionista. Soy ¿Consideras, padre familiar.
¿Consideras que en México tenemos problemas ocasionados por el narcotráfico y el crimen organizado? Sí, considero que sí tenemos problemas. Ok. ¿Conoces a alguien que haya padecido algún problema relacionado con el crimen organizado, como ser robado, secuestrado, balaceado, cobro de derechos de piso, entre otros? Yo fui víctima de violencia, de robo. ¿Qué te hicieron? Cuéntame. Me quitaron una camioneta a punta de pistola. ¿Te da confianza la policía y cuerpos de seguridad del país? Sí o no, explica por qué. No, siento que hay cierta colusión entre ellos y el narcotráfico. ¿Consideras que el gobierno ha tomado las mejores decisiones para acabar con el narcotráfico y crimen organizado? No, ¿No? ¿Crees que las autoridades luchan con firmeza y que no existe la corrupción en las autoridades y personal con cargos públicos? claro que hay mucha corrupción. ¿Consideras que el ejército deba actuar en alguna zona de México? En alguna zona, o sea, en todo el país. ¿Crees que la ayuda que ofrece el actual presidente de Estados Unidos sea más eficiente que la intervención de nuestro propio ejército y que se debe responder violencia con violencia? Podríamos optar por una solución más pacífica, yo creo. ¿Cuál crees que sería la mejor solución para acabar con el narcotráfico? Legalización de las drogas. Legalización de las drogas. Es correcto, legalización de las drogas. Muchas gracias, estimado. Que tenga una buena noche. Hasta luego. ¿Cuál es tu edad y tu ocupación? Tengo 52 años, soy doctor en Derecho. ¿Consideras que en México hay problemas ocasionados por el narcotráfico y el crimen organizado? Por supuesto que hay problemas, y muy graves. ¿Conoces a alguien que haya padecido algún problema relacionado con el crimen organizado, como ser robado, secuestros, balaceras, cobros de piso, entre otros? Secuestro a un cliente mío, al dueño de la ladrillera mecanizada. ¿Te da confianza la policía y cuerpos de seguridad, sí o no, y explica por qué? Algunos sí, los municipales sí les tengo confianza, pero creo que sí, algunos sí están ligados directamente con el narcotráfico. ¿Consideras que el gobierno ha tomado las mejores decisiones para acabar con el narcotráfico y crimen organizado? No, Menciona algunos ejemplos que hayan hecho y no hayan funcionado. ejemplos que no hayan funcionado, pues que no han ido desde arriba hacia abajo, en vez de preparar y pagarle a los policías y hacer una carrera profesional de ellos. Ahorita actualmente en el municipio de Santa Catarina tienen la Universidad de la Policía. Creo que eso lo debieron de haber hecho hace muchos años, preparar mejor a la policía y pagarle como se merece, a diferencia de otros países, de hacer una carrera profesional de la policía. Ok. Entonces, ¿no crees que las autoridades luchan con firmeza y que sí existe la corrupción en la policía? Claro, porque no están bien pagados, a diferencia de un país como Estados Unidos o en Europa, que es una carrera tan honorable como un profesionista. Ok. ¿Consideras que el ejército deba actuar en alguna zona de México? Si no, Claro, ¿crees que la ayuda que ofrece el actual presidente de Estados Unidos sea más eficiente que la intervención de nuestro propio ejército y que se deba responder violencia con violencia? pues en algunas zonas se debe actuar con violencia y en otras no. Hay que priorizar, como en el estado de Sinaloa, por ejemplo. Ok. ¿Cuál crees que sería la mejor solución para acabar con el narcotráfico? No, pues mi área no se dedica y se enfoca en ello, pero es una respuesta muy difícil, pero se debe actuar en los 3 niveles de gobierno, no nada más es actuar en uno solo. Ok. Es una respuesta difícil. Gracias. Bye. Bye. Te voy a hacer una entrevista, ¿ok? A ver, La primera pregunta es, ¿cuál es tu edad y tu ocupación? Mi ocupación, soy editor ¿Y tu y edad? tengo 77 años. Ok. ¿Consideras que en México tenemos problemas ocasionados por el narcotráfico y el crimen organizado? Más que eso. Más que eso. Sí.
¿Conoces a alguien que haya padecido algún problema relacionado con el crimen organizado, como robos, secuestros, balaceras, cobros de piso, entre otros? Yo mismo soy víctima de ellos. ¿A ti te da confianza la policía? Para nada. ¿Por qué? Pues porque está involucrada la policía con el mismo crimen organizado. Ok. ¿Consideras que el gobierno ha tomado las mejores decisiones para acabar con el narcotráfico y crimen organizado? Para mí no, está equivocado totalmente. Menciona algunas cosas que han hecho y no han funcionado. Pues, por ejemplo, pues los supuestos arreglos de que no quiere intervenir el ejército ni nadie para acabar con el crimen organizado. Ok. ¿Crees que las autoridades luchan con firmeza y que no existe la corrupción en las autoridades? No, sí existe la corrupción en las autoridades. Sí existe, ¿verdad? Claro. ¿Consideras que el ejército debe de actuar en alguna zona de México? ¿Crees que la ayuda que ofrece actualmente el presidente de Estados Unidos sea más eficiente que la intervención de nuestro propio ejército? Es decir, que el país gringo entre a ayudarnos. Definitivamente que no, son problemas que México debe de resolver, no puede permitirse la intervención de nadie para resolver nuestros propios problemas. ¿Crees que la solución sea responder violencia con violencia? Es que no es violencia con violencia, eso es un término equivocado. Lo que pasa es que la autoridad tiene que tomar las medidas para tener el control. ¿Qué solución propondrías tú para acabar con el narcotráfico? Pues propondría precisamente que el ejército y las policías se organizaran para acabar con él. Y la única forma de acabar con él, pues es, si la gente está delinquiendo, pues agarrarla y llevarla presa y no soltarla. Ok, sería todo. Bueno, Muchas gracias, abuelito, que descanses. ándale, hijo, que estés bien, chao. Bye. Bye, bye. Bye. Bye.